Usted ya no pinta nada aquí, dijo mi sobrino ante todo el ayuntamiento, y el silencio que siguió fue más duro que sus palabras. Me quedé de pie en el salón de plenos de Soria, con la bufanda todavía húmeda por la niebla de la mañana, rodeado de vecinos que me habían visto crecer, trabajar y envejecer. Aquel día iban a votar la retirada de mi pequeño taller de madera, el que mantenía desde hacía 43 años. Diego, el mismo chico al que enseñé a sujetar una gubia sin hacerse daño, levantó la vista hacia mí con esa seguridad que solo dan la ambición y la falta de memoria. Sentí como el aire se enfrió, mis manos no temblaron, pero algo dentro de mí sí cedió un instante. Yo, que siempre había callado para evitar conflictos, descubrí lo caro que puede salir el silencio. Recordé el cobertizo donde empecé, el olor a resina que se mezclaba con la voz de mi padre enseñándome a lijar sin prisa, que la madera reconoce al impaciente. 43 años haciendo puertas para mis vecinos, cunas para sus hijos, pequeñas reparaciones que parecían poca cosa, pero que guardaban la historia del barrio. Diego correteaba por allí de niño, con las manos siempre manchadas de serrín. Ya entonces tenía una prisa rara, una necesidad de demostrar algo que nadie le pedía. Nunca imaginé que esa impaciencia acabaría convertida en desprecio por lo que consideraba viejo, estorboso, por mí. Esa tarde regresé al taller. La luz entraba por las rendijas como si quisiera consolarme. Coloqué la navaja de mi padre sobre la mesa y apoyé la frente en las manos. No lloré. Solo comprendí que había confundido tranquilidad con resignación y que otros habían confundido mi silencio con debilidad. Respiré hondo. Hasta aquí, pensé. No por orgullo, sino por memoria. El respeto no se hereda, se sostiene. A la mañana siguiente fui al registro municipal y me negué a firmar la cesión del terreno. El funcionario tragó saliva. Por la tarde recibí una carta de los inversores del proyecto turístico amenazándome con denunciarme por ocupación indebida. Diego apareció después, con un tono paternalista que me dolió más que sus palabras. «Tío, firme ya. Es lo mejor para usted». «Lo que es mejor para mí lo decido yo», respondí sin alzar la voz. Sentí como el conflicto crecía, lento pero firme, como una marea que ya no iba a retroceder. Esa noche abrí una caja que no tocaba desde que murió mi mujer. Dentro estaban los documentos del taller, el acta de protección patrimonial conseguida 20 años atrás y una carta del antiguo alcalde garantizando su preservación. Busqué al arquitecto del pueblo, un amigo de infancia, que los revisó con calma. «Tienes más fuerza de la que creen», me dijo, «y más derecho del que quieren admitir». Cuando llegó la reunión pública, el salón estaba lleno. Me levanté despacio, con la navaja inofensiva en el bolsillo. «No vengo a gritar», dije. «Solo a decir la verdad». El secretario revisó los documentos. El arquitecto confirmó su validez. El proyecto quedaba bloqueado. Diego, pálido, intentó intervenir, pero lo hicieron callar. «Lo antiguo no estorba», añadí. «Solo pide respeto». El tiempo hizo el resto. Los inversores se retiraron. Diego perdió su cargo y quizá algo más valioso, el respeto de quienes le habían creído. Yo volví a mi taller. Restauré la mesa de mi padre y colgué su navaja en la pared. Los niños del barrio vienen algunos sábados y les enseño a tallar pequeñas figuras. La madera, como la vida, responde a quien la trata con paciencia. Y al fin, en este rincón que recuperé, volvió la calma. La semana siguiente amaneció con una calma tensa, de esas que uno reconoce en los huesos antes que en el cielo. Yo abría el taller cada mañana, aunque casi no entraban encargos. La gente pasaba por la puerta más despacio de lo habitual, como si quisieran decir algo y no se atrevieran. No les culpé. En los pueblos las palabras pesan más por lo que insinúan que por lo que dicen. Una tarde, mientras barría las virutas, apareció la alcaldesa. No pidió permiso para entrar, simplemente se quedó en la puerta, observando las herramientas colgadas, la madera apilada, la vida acumulada en los estantes. «Antonio», dijo finalmente, «el pleno revisará el caso. Ha habido irregularidades». Asentí.
No necesitaba que me explicara lo que ya había sospechado. Diego había ocultado documentos, presionado a quien podía y prometido lo que no era suyo para prometer. La alcaldesa se marchó con un gesto de respeto que me sorprendió. Hacía tiempo que nadie me miraba así. Esa noche, al cerrar, encontré una nota deslizada bajo la puerta. La letra era de Diego. Hablemos. No quiero que esto vaya a más. Me quedé un rato con el papel entre los dedos. Pensé en el de niño, sentado en la mesa del taller, intentando tallar un caballo torcido. Pensé también en cómo había crecido mirando más a los que prometían dinero fácil que a quienes le ofrecíamos paciencia. Pero respondí con la misma calma que me enseñó mi padre. No rehuyo a nadie, pero tampoco negocio lo que es memoria. 2 días después, al cruzar la plaza, algunos vecinos se acercaron a saludarme. Gestos pequeños, una mano en el hombro, un ánimo, Antonio. No sé si era apoyo o disculpa, pero me acompañó como un fuego tenue en el pecho. Lo que había empezado como un ataque personal se había convertido, sin quererlo, en un espejo para todo el pueblo. Cuando por fin llegó la fecha del nuevo pleno, el edificio parecía más viejo que nunca. Subí las escaleras despacio, apoyando la mano en la barandilla de hierro frío. Diego estaba allí, cabizbajo, hojeando unos papeles sin verlos. Pasó a mi lado sin mirarme, pero murmuró: «No esperaba que fueras tan lejos». «No he ido lejos, Diego. Solo he vuelto a donde nunca debí apartarme», respondí. Tomé asiento. El murmullo se apagó. Aquella mañana no llevaba la navaja de mi padre en el bolsillo, la había dejado colgada en el taller, como si también necesitara recordarle que debía confiar en mis propias manos. El secretario abrió la documentación, la alcaldesa pidió orden y el pleno comenzó. Sabía que, pasara lo que pasara en esa sala, algo ya había cambiado, mi voz había vuelto. Y con ella, una dignidad que nunca estuvo perdida, solo estaba esperando a que la reclamara. El pleno avanzaba con una seriedad que pocas veces había visto en aquel salón. Los concejales revisaban los informes como si pesaran más de lo que realmente pesaban. Yo me limité a observar, con las manos entrelazadas para no mostrar el leve temblor que me recorre siempre que algo importante está en juego. La verdad, cuando se pone encima de una mesa, nunca llega de puntillas. El arquitecto tomó la palabra. Explicó, con esa calma suya que siempre envidié, que el taller no solo estaba protegido, sino que formaba parte de un conjunto histórico ligado al antiguo barrio artesano. Habló de restauraciones pasadas, de informes archivados, de la importancia de preservar un oficio que desaparecía. Nadie le interrumpió. Cuando terminó, el silencio fue tan hondo que creí oír mi propio pulso. Entonces intervinieron algunos vecinos. Uno recordó la cuna que hice para su hija, otro habló de cómo le arreglé la contraventana cuando no tenía dinero para pagarme. No buscaban conmover a nadie, solo constatar que aquel pequeño taller había sostenido más historias de las que caben en un plano urbanístico. Yo escuché sin moverme, sintiendo como cada palabra colocaba algo en su sitio, como si el pueblo entero fuese ajustando una bisagra que llevaba años chirriando. Diego, en cambio, se hundía en su silla. No era soberbia lo que veía en su cara, sino una mezcla amarga de sorpresa y vergüenza. Quizá esperaba que yo apareciera solo, con mis papeles viejos y mis manos gastadas. Nunca imaginó que la memoria de un oficio pudiera pesar más que las cifras de un proyecto turístico. Finalmente pidió hablar. No fue mi intención, empezó, pero su voz se quebró. Creí que el taller ya no tenía valor. No supe si era disculpa o intento de salvar lo que quedaba de su reputación. No dije nada. Había aprendido que a veces el silencio es la única respuesta digna. La alcaldesa cerró el debate y anunció la votación. Las manos se alzaron una tras otra, firmes, sin dudas. El taller quedaba protegido, el proyecto anulado de forma definitiva. Un murmullo recorrió la sala, esta vez cálido, como un alivio compartido. Yo bajé la vista un instante. No sentí victoria, sino algo más sencillo, una serenidad honda, como si por fin encajara una pieza que llevaba años fuera de su sitio.
Al salir del edificio, la luz de la tarde caía sobre la plaza con un tono dorado que me recordó a la veta del nogal. Respiré despacio. A mis espaldas, el ayuntamiento seguía lleno de voces. Delante de mí, el camino hacia el taller parecía más corto que nunca. Había atravesado la tormenta. Ahora tocaba volver a casa y seguir trabajando en silencio, como siempre. Volví al taller aquella misma tarde. Caminé despacio, como si necesitara comprobar que cada piedra de la calle seguía en su sitio. Cuando empujé la puerta, el olor a madera vieja me envolvió con una suavidad que casi dolía. Había pasado por semanas de tensión, pero allí dentro el tiempo no discutía con nadie. Avanzaba a su ritmo, sin prisas, como mi padre me enseñó. Encendí la lámpara del banco de trabajo y pasé la mano por la mesa que había restaurado días atrás. Noté las marcas del uso, las hendiduras hechas por generaciones de manos. En ese gesto sencillo comprendí que lo que había defendido no era una propiedad, sino un modo de estar en el mundo. A veces pensamos que luchamos por un lugar, y en realidad luchamos por no desaparecer antes de tiempo. Esa noche apenas dormí. No por inquietud, sino por una calma nueva que me mantenía despierto. Escuché la lluvia golpear las tejas y me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que se había roto y en lo que aún podía repararse. Diego, por ejemplo. Nada de lo ocurrido anulaba la parte de él que yo había querido. Lo que sí había cambiado era el camino. Y cada uno debía andar el suyo. A la mañana siguiente, al abrir el taller, encontré a Diego en la puerta. Tenía ojeras, la ropa arrugada y una expresión que no le recordaba de ningún otro día de su vida adulta. «Tío», murmuró. «Lo siento». No hubo discurso. No hubo excusas. Solo un muchacho, porque, a pesar de los años, eso era para mí, tratando de encontrar una manera de recomponer algo que quizá no sabía cómo nombrar. Le invité a pasar. Se quedó quieto un instante, mirando las herramientas, las virutas en el suelo, la navaja de mi padre colgada en la pared. «No sabía qué significaba tanto», dijo. «No tenías por qué saberlo», respondí. «Solo tendrías que haber preguntado». Se sentó en el banco y dejó caer los hombros, como si le hubiesen quitado un peso, o quizás como si se hubiese dado cuenta del peso que él mismo había puesto sobre otros. No hubo reproches. A mi edad uno aprende que apretar las heridas solo las hace sangrar más. Hablamos poco. Palabras justas, como los golpes de un cincel bien dado. No resolvimos nada definitivo, pero tampoco hacía falta. A veces la reconciliación no es un abrazo, sino un silencio compartido sin rencor. Cuando se marchó, dejé abierta la puerta un rato más, no para que entrara alguien, sino para que saliera el aire viejo. La luz de la mañana se posó sobre la mesa como un mantel claro. Respiré hondo y sentí que el taller, por primera vez en mucho tiempo, volvía a pertenecerme por completo, no como un refugio, sino como un lugar en paz. Y esa paz, tan humilde, fue la que me sostuvo el resto del día, mientras la vida volvía a su cadencia lenta y verdadera. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que hacía años no sentía. El conflicto había terminado, pero no dejaba tras de sí un vacío, sino un silencio fértil, como la tierra después de una lluvia larga. Me sorprendió descubrir que no necesitaba celebrar nada. Bastaba con volver a lo cotidiano, a esos gestos que sostienen la vida sin hacer ruido. Volví a levantar las persianas del taller con la misma rutina de siempre, aunque ahora cada movimiento parecía tener un peso distinto, más consciente. Encendía la estufa de hierro, preparaba un café en el hornillo y abría las ventanas para que el aire nuevo se mezclara con el olor ancestral de las tablas de castaño. Era una tranquilidad que no venía del triunfo, sino de haber defendido algo que merecía ser defendido. Los vecinos empezaron a encargarme pequeñas cosas, una caja para cartas, un marco restaurado, un taburete cojo. No era por necesidad, lo sabía, era su manera de decirme que seguía aquí, que no era un mueble viejo en un rincón del pueblo. Los atendía uno por uno, sin prisas, como quien recoge hilos sueltos y vuelve a tejerlos. Un sábado por la mañana vinieron 3 niños del barrio. Querían aprender a tallar.
Me pidieron si podían hacer un barquito, y les enseñé a sujetar la madera sin miedo, pero con respeto. Uno de ellos, el más pequeño, me miró y dijo: «Mi padre dice que su taller es importante». No supe qué responder. A cierta edad, las palabras de un niño pueden desarmar más que cualquier discusión de adultos. Solo asentí, como quien recibe un legado inesperado. Diego apareció un par de veces más, siempre con cautela, como si midiera cada paso. No volvimos a hablar del pleno ni del proyecto. Se ofreció a ayudarme a ordenar unas tablas antiguas y lo dejé hacerlo. No era reconciliación completa, pero era un comienzo. Comprendí que a veces la sangre no pide explicaciones, pide tiempo. Una tarde encontré, entre unos cajones viejos, una libreta de mi mujer. Había anotado ideas para mejorar el taller, pequeños consejos escritos con su letra delicada. Pasé las páginas despacio, sintiendo como su presencia volvía a llenar la estancia con una suavidad que no dolía, sino que acompañaba. Me quedé un rato allí, sentado, escuchando el crujido del edificio, como si la casa respirara conmigo. Cuando cerré el taller al final del día, el sol se deshacía sobre los tejados. La luz entraba oblicua por la puerta entreabierta, iluminando el polvo en suspensión como un pequeño universo en movimiento. Respiré hondo. Había recuperado mi oficio, mi voz y un trozo de mi historia. Y en ese instante comprendí que la verdadera victoria no era conservar el taller, sino volver a sentirme en paz con quien soy. Con el paso de las semanas, el taller empezó a recuperar un ritmo que ya creía perdido. No era el movimiento de otros tiempos, cuando entraban encargos a diario y el serrín se acumulaba a montones junto a la puerta, pero era un pulso constante, suficiente, honesto. Las mañanas se llenaban del golpeteo suave de las herramientas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que cada gesto tenía un sentido. Una tarde de febrero, mientras ajustaba una bisagra antigua, entró en el taller el cartero. Me dejó un sobre sin remitente, amarillento en los bordes. Lo abrí con cautela. Dentro había una copia de un documento que no recordaba, el borrador de un proyecto que mi mujer y yo habíamos imaginado hace más de 20 años. Una pequeña escuela de oficios, pensada para que los jóvenes del pueblo aprendieran a trabajar la madera, el hierro, la cerámica. La idea nunca llegó a ver la luz. La vida, con sus prisas y sus pérdidas, nos fue llevando por otros caminos. Pero verla de nuevo, escrita con su letra firme, me hizo detener las manos. Aquel papel tenía algo de despedida, y también algo de dirección. Esa noche, sentado junto a la estufa, pensé en todo lo que se había movido alrededor del taller, la ambición de Diego, el proyecto fallido, las voces del pueblo, mi propio despertar. Y entendí que quizá todo aquel conflicto había sido, en el fondo, una llamada. Una invitación a ocupar mi sitio no como un hombre que defiende lo suyo, sino como alguien que aún tiene algo que ofrecer. Al día siguiente visité a la alcaldesa. Le llevé el documento. Lo leyó con una sonrisa contenida. Esto podría interesar al ayuntamiento, dijo. Una escuela pequeña, algo íntimo, pero con valor. No quiero dirigir nada, respondí. Solo quiero enseñar mientras pueda. Si sirve, me alegraré. Si no, lo guardaré como recuerdo. Ella asintió, con ese respeto nuevo que había nacido entre ambos desde el pleno. Cuando regresé al taller, Diego estaba allí. No esperaba verle. Tenía las manos en los bolsillos y miraba la fachada como si intentara descifrarla. He oído, dijo. Lo de la escuela. Solo es una idea antigua, respondí. No sé si llegará a algo. Se acercó un paso más. Me gustaría ayudar, si me deja. No por, y aquí bajó la voz, no por arreglar nada entre nosotros. Solo porque creo que sería bueno para el pueblo. No contesté enseguida. Miré su rostro, más sincero que en meses. Comprendí que había empezado a cambiar, no por culpa o por interés, sino por algo más silencioso, la vergüenza que hace crecer. Veremos, dije al fin. Las cosas necesitan su tiempo, igual que la madera. Al cerrar el taller esa tarde,
La luz gris de invierno se filtraba entre las tejas. No era un amanecer ni un final brillante, solo un momento quieto, sereno. Y pensé que quizá, a mi edad, eso es lo más parecido a un nuevo comienzo. Con la llegada de la primavera, el pueblo empezó a despertar del letargo invernal. Las calles olían a tierra mojada y a leña reciente, y el taller, sin que yo hiciera nada especial, volvió a convertirse en un punto de paso silencioso. Algunos entraban a saludar, otros solo se asomaban para ver si seguía allí, trabajando como siempre. Yo dejaba que aquel ir y venir marcara el ritmo de mis días. Un lunes por la tarde, mientras preparaba unas tablas de fresno para un encargo pequeño, apareció la alcaldesa de nuevo. Traía una carpeta bajo el brazo. «Antonio», dijo, sonriendo con una discreción que no molestaba, «hemos estado revisando su propuesta. La escuela de oficios es viable. Modesta, pero viable». No respondí enseguida. Me tomó un momento comprender que algo escrito hace tanto tiempo, casi olvidado, podía adquirir vida propia más allá del propósito con que nació. «Si quiere», añadió ella, «podríamos empezar con talleres mensuales». «No hay prisa». Sonreí. «Prisa. Lo que más daño hace a la madera y a las personas». Los fines de semana siguientes llegó más gente joven de lo habitual. Algunos venían solo a mirar, otros traían preguntas tímidas sobre herramientas o técnicas. Yo respondía sin solemnidad, como quien ofrece un vaso de agua. No sé si aquello era el inicio de una escuela o simplemente de un lugar donde aprender a escuchar el propio trabajo, pero estaba vivo, que era lo importante. Diego, por su parte, mantenía una prudente distancia. A veces pasaba por delante del taller, otras se asomaba a saludar. Parecía tener claro que lo que había ocurrido no podía deshacerse con facilidad. Y, sin embargo, cada gesto suyo estaba acompañado de un respeto nuevo, sin adornos. Un día se presentó con un manojo de planos. «He estado pensando en cómo mejorar el acceso al taller, sin tocar nada, claro», dijo, casi susurrando. Los extendió sobre la mesa sin imponerlos. No eran órdenes, ni siquiera sugerencias. Eran intentos. Caminos. «Lo revisaré», respondí. «Gracias». Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que esa palabra salía de mí sin esfuerzo. El taller, mientras tanto, seguía guardando su silencio amable. Las herramientas, alineadas en la pared, parecían observarme con una paciencia antigua. A veces me detenía frente a la navaja de mi padre, ya sin filo, y pensaba en cuánto había cambiado y cuánto había permanecido igual. La vida, como la madera, no siempre se deja guiar, pero si se la escucha, acaba mostrando una veta clara. Una tarde, al terminar de barrer el suelo, me quedé junto a la puerta abierta. El sol descendía lento sobre los tejados, tiñendo todo de un color dorado, como si el pueblo entero estuviese hecho de madera recién pulida. Respiré despacio. No había ruido, ni urgencia, ni heridas abiertas. Solo el peso leve de una etapa que se cerraba y otra que, sin pedir permiso, empezaba a abrirse. Y ahí, con las manos apoyadas en el marco, entendí que a veces la justicia no llega como un golpe, sino como un orden que vuelve, silencioso, a su sitio. Con el verano acercándose, el taller empezó a llenarse de una luz más clara, casi blanca, que caía sobre la mesa de trabajo como un mantel extendido. Aquella claridad me obligaba a mirar con atención las cosas, las virutas que caían en espiral, los nudos de las maderas, incluso mis propias manos, surcadas por los años. No era nostalgia, era una especie de reconocimiento, una forma tranquila de estar. Los primeros talleres de oficios se organizaron sin ceremonia. Vinieron 6 jóvenes, luego 4 más, y algún adulto que llevaba décadas sin tocar una herramienta pero que deseaba sentirse útil de nuevo. Les enseñé lo mismo que me enseñó mi padre: escuchar antes de cortar, no forzar la veta, aceptar que la madera tiene su propio carácter. No se trataba de crear artesanos, sino de sembrar algo más discreto: paciencia. Un día, mientras explicaba cómo encajar 2 piezas sin clavos, vi a Diego asomado a la puerta. No entró. Se limitó a observar. Su mirada no tenía urgencia, ni culpa,
ni esa autosuficiencia que tanto daño le había hecho. Solo había respeto. Al despedirse, dejó sobre la mesa un pequeño sobre. Dentro había una nota: gracias por seguir. Algunos necesitamos ver que es posible. Guardé el papel en la cajita donde conservo las cosas que no deberían perderse. El proyecto de la escuela avanzaba despacio, como era de esperar. La alcaldesa venía cada cierto tiempo a contarme novedades, siempre con prudencia. Yo no esperaba grandes cambios ni inauguraciones solemnes. A mi edad uno busca continuidad, no ruido. Y aquella continuidad, poco a poco, empezaba a tomar forma. Una tarde recibí la visita de una mujer mayor, a la que no veía desde hacía años. Traía un juguete de madera que fabriqué para su hijo cuando era pequeño. Está viejo, pero no quiero tirarlo, me dijo. ¿Podría darle una segunda vida? Tomé el juguete entre mis manos. Las ruedas estaban sueltas, la pintura casi borrada, pero la estructura seguía firme. Claro que sí, respondí. Algunas cosas solo necesitan ser escuchadas de nuevo. Mientras ella se marchaba, pensé que quizás eso mismo me había sucedido a mí. Los días siguieron su curso. El taller, sin pretenderlo, volvió a ser un punto de encuentro. Algunos venían a aprender, otros a mirar, otros simplemente a respirar un rato lejos del ruido moderno que no encaja bien con los pueblos antiguos. Yo los acogía sin preguntas. No hacía falta ninguna. Una tarde, al cerrar, me quedé un momento en la puerta. El sol se apagaba detrás de los montes, dejando un brillo tenue en los tejados de Soria. El aire olía a verano, a promesa lenta. Apoyé la mano en el marco de madera, sentí su calidez y su firmeza. Había pasado por la humillación, el conflicto, la pérdida y la revelación. Había defendido lo mío sin gritar. Había visto caer sombras y levantarse silencios limpios. Y ahora, por fin, entendía algo simple. La dignidad, cuando vuelve, no hace ruido. Solo abre la puerta y entra, como la luz del atardecer.